Fernando Franco, ganador del Goya a Mejor Director en 2014 por su primera película La herida y nominado por el montaje de Blancanieves un año antes, me comentaba en esta entrevista para Último Estreno que fue viendo Alerta Roja, Neptuno hundido cuando comprendió que hacer cine era lo que marcaría su vida. Aquella película setentera de la época del cine de catástrofes no se parece en nada a las películas que hasta el momento ha hecho Fernando, que acaba de terminar su tercer film, La consagración de la primavera, con Emma Suárez, aún sin fecha de estreno porque está en postproducción. Su admiración por Arrebato de Iván Zulueta, película que llegó a ver 3 veces seguidas durante días consecutivos, también marcó a este cineasta que en la semana del 25 al 29 de abril de 2022 visita Cádiz para impartir un curso en la Escuela de Cine de la Universidad Gaditana. La herida y Morir son 2 películas ásperas, desnudas, que introducen al espectador, la primera en la vida de una chica con un trastorno mental y la segunda en la evolución de una pareja que acaba de recibir la noticia de que él se muere de cáncer. Franco es un cineasta que se despoja de aditamentos, que con un estilo semidocumentalístico y captando las expresiones actorales y su cotidianidad, nos introduce en historias crudas con un estilo heredado de Ingmar Bergman, entre otros nombres, como Chantal Akerman o Robert Bresson. Su cine tiene carácter. Gira por festivales como el de San Sebastián y en esta entrevista nos habla de cosas como la crucial importancia de un montador de cine. Porque él, además de director, es montador. Y porque un montador no es un técnico, es un profesional que hace posible el sentido, el ritmo y sabe sacar lo mejor de tantas horas de rodaje para que el producto final florezca, por mucho que en los Oscar quieran relegarlos a una segunda fila. En nuestra conversación salen a relucir nombres como Thelma Schoonmaker, Francis Ford Coppola y mujeres como la actriz Marián Álvarez, en la que se refleja la importancia que las mujeres tienen en el cine de Fernando Franco como hilo conductor de sentimientos, reflexiones y pasiones. Con ustedes, Fernando Franco. Fernando Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por Cádiz. Por Cádiz. En estos días de finales de abril. Sí, de vuelta, suelo venir cada poco, o sea que... Estás impartiendo un curso de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Exactamente. ¿Qué le estás contando a los chicos o a los chavales? Bueno, hay gente que no son chavales que estudian cine, no es solo cuestión de universitarios jóvenes. De hecho hay gente mayor que yo, apuntada al curso. Ya había venido 2 veces anteriormente a dar curso de montaje y en esta ocasión cuando me invitaron, pues me parecía que estaba bien justamente aprovechar que acabo de rodar mi tercera película para hablar un poco del proceso de confección de la película desde el punto de vista más del director, pero abordando un poco todas las áreas, desde lo que hace un ayudante de dirección a cómo trabaja vestuario, script, cómo se trabaja en montaje, cuál es la relación con el director de foto, cómo se preproduce y cómo se postproduce, ¿no? Entonces, aprovechando un poco todo el material, digamos, que se ha generado con mi peli esta nueva que acabo de rodar, pues con esa base, con ese punto de partida, estamos haciendo el recorrido completo, lo que se dice como un giro 360 grados desde la idea hasta llegar a la copia definitiva. Yo no sé si empezar a hablar contigo de dirección, de tu labor como director. Tú has hecho 2 películas, como hemos dicho antes, y ahora acabas de terminar el rodaje de tu tercera película. O empezar a hablar contigo de tu labor de montador. Creo que me voy a decantar por lo segundo, por lo de montador, porque de verdad que a mí es una cosa... Yo creo que todo el mundo sabe lo que hace un director. Hombre, claramente no, porque la gente no asiste a los rodajes de cine, pero bueno, cuando a alguien le preguntas qué hace un director, todo el mundo sabe que es el jefe del menos lo económico, el jefe del tinglado, el jefe de todo. Pero cuando a alguien le preguntas qué es un montador, por la propia palabra, por la raíz de la palabra, supongo que habrá quien diga que sabe que es el que monta lo que se rueda. Pero también habrá muchas personas que nos están viendo que no sabe realmente, que desconoce qué hace un montador. Y a mí me parece fundamental la labor del montador.
aunque parezca una perogrullada lo que te voy a No, preguntar, no lo es para nada. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Qué hace un montador? ¿A qué se dedica un montador de cine? Hay una respuesta como muy rápida que no es mía, es de Thelma Schoonmaker, que es la montadora de Scorsese, que ella dice que básicamente lo que hace un montador es, si han rodado 800 horas, pues quitar 798. Es decir, lo que hace el montador es un trabajo sustractivo, digamos, nosotros no creamos, no ponemos nada, nosotros trabajamos con el material que viene de rodaje y lo que hacemos es como, pues un poco como se hace en la escultura, ¿no? Pues a partir de una piedra vas quitando hasta que encuentras la forma de la figura que hay debajo, ¿no? Entonces, debajo, digamos, de ese material que se ha rodado hay muchas películas posibles, hay muchos tonos, incluso en la interpretación de los actores posibles, muchas veces... se dice que los montadores interpretamos con los intérpretes muchas veces, o que los intérpretes interpretan con nosotros, con los montadores, porque en función de la toma que eliges, del tono que le das o un matiz concreto, estás construyendo el personaje de una manera, partiendo siempre de la materia prima que te da la interpretación del actor en el set, pero llevándola a un sitio concreto, y son muchos posibles. O sea, tú puedes hacer que un personaje, por ejemplo, en una secuencia, en función de lo que tú elijas, de la toma que tú elijas, sea un poquito más, por ejemplo, dubitativo o un poco más seguro, sea un poco más agresivo o un poco más tranquilo. Entonces, eso que el público ve como con una ilusión de continuidad, como si todo estuviese pasando, digamos, en la pantalla de manera natural, en realidad en una secuencia de 3 minutos igual se ha rodado 4 horas. Entonces, todas esas decisiones no solo tienen que ver con... que a veces se piensa que el montaje tiene que ver con el raccord, por ejemplo, con la continuidad, que todo enganche o que no enganche. No es solo eso, que también, aunque en bastante menor medida lo que se piensa la gente, es sobre todo decidir desde dónde quieres que vea el espectador una acción concreta en un punto concreto, con qué matiz de interpretación, etcétera. Entonces, ir depurando, ir destilando el material hasta llegar a la película, a la mejor película posible, de las muchas posibles que hay debajo de ese material. Os dicen que sois técnicos, por ejemplo, el montador, el compositor, el director de fotografía. Yo de verdad que a mí eso me da muchísimo coraje, me enfado mucho cuando se dice que un montador es un técnico, porque sí, etimológicamente es un técnico, pero a mí me parece que sois profesionales, creadores, por eso precisamente que estás tú comentando. Eso es decir que son técnicos. Suena un poco como al que viene después a poner un cable, ¿no? A poner una puntilla. Un montador es un creador. Hombre, yo estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, porque el trabajo de montaje es eminentemente narrativo. O sea, de hecho, el último guión que hay de una película es su montaje, porque otras cosas que hacemos, por ejemplo, cuando estamos montando, otras decisiones que se toman muchas veces tienen que ver, siempre de acuerdo con el director, la directora. Obviamente no estoy diciendo que sea quien monta la película quien toma la última decisión, ¿no? Pero sí que se toman decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con... ¿Es este el mejor arranque de la película, por ejemplo? Porque estaba previsto así, está el material rodado así, pero igual nos conviene adelantar la secuencia 38 al arranque de la película, ¿no? Con lo cual estás haciendo una modificación estructural en la narración de la peli que tiene que ver directamente con guión. ¿Qué es lo que ocurre? Que las disciplinas las que has mencionado, como por ejemplo fotografía, montaje, sonido, música o lo que sea, siempre acarrean de alguna manera una implicación técnica. Yo monto con una máquina, o sea, monto con un Avid, un Premiere, un Final Cut o lo que sea. Un director de foto trabaja con unas lentes que no es lo mismo que sean esféricas que sean anamórficas, con unas luces que no da igual que sean de una manera que sean de otra. La persona que está con la música también tiene que ver temas de mezcla, etcétera. Entonces se involucran medios técnicos como en todo el rodaje, pero las decisiones que se toman obviamente son artísticas y digamos que conllevan en el mejor de los casos una mejora del resultado final de la peli. Supongo que te habrá enfadado o tendrás una opinión bastante vehemente de, por ejemplo, esa polémica que ha habido en los Oscars este año, de entregar esos premios que ellos dicen técnicos, volvemos a lo mismo, aparte de la ceremonia, como si fuera una cosa secundaria, ¿no? No sé, tendrás una opinión del tema, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, vivo bastante ajeno al mundo de los premios y la farándula en general, o sea,
digamos como que no soy el típico, ni mucho menos, que sabe, vamos, francamente, de los Oscars sé poco, aparte de lo de Will Smith y de esto que me estás diciendo. Entiendo que hay una polémica y la comparto porque creo que yo siempre he defendido el trabajo de hacer una película como un trabajo colectivo, donde todo el mundo aporta. Sacar esa disciplina afuera me parece claramente discriminatorio, pero también hay que tener en cuenta que al final, digamos que lo que pone encima de la mesa de manera patente y clarísima es que unos premios como los Oscars en realidad lo que tienen detrás es como algo más ligado al glamour o a la pompa, sí, o a ese tipo de cosas, a la alfombra roja, etcétera, que lo que es la peli, ¿no? Me molesta eso que mencionas, pero también me puede molestar que se queden películas fuera que me parecen más interesantes que las que hay dentro, ¿no? Entonces que muchas veces los criterios, no solo los criterios, aunque votan los académicos, digamos que no hay ningún chanchullo ahí a priori, ¿no? Pero bueno, hay una frase de Aki Kaurismäki, que es un director finlandés que a mí me gusta mucho, que él dice que lo de los premios y todo eso está muy bien porque de alguna manera te ayudan, ¿no? En tu carrera y todo eso, pero que no hay que perder de vista nunca que las películas no son caballos de carreras, ¿no? Y que el hecho de que una película gane mejor película no necesariamente quiere decir que sea la mejor película. No creo que apliquemos ese criterio cuando vayamos al Museo del Prado y decimos ¿cuál es el mejor cuadro del Museo del Prado? ¿Este de Goya o este de Velázquez? Te gusta Goya y te gusta Velázquez y te gusta el Bosco, ¿no? Sin embargo, en el cine se crea esa cuestión de la competitividad, de los festivales, de los premios, de no sé cuántos, que por un lado ayudan, pero por otro lado es un arma de doble filo también, ¿no? Hablar de los premios de todas maneras es indefectible, hay que hacerlo. Tú tienes un Goya por el montaje de Blancanieves, creo recordar. No. Yo tengo 4 nominaciones al Goya como montador, sí, que una es Blancanieves. Luego, que Dios nos perdone, Viaje al Cuarto de la Madre y Black Beach, sí, digamos, por esas 4 películas fui nominado al Goya, pero yo el Goya que tengo es por dirección Nobel, por mi primera película, por la herida, que nos nominaron a 6 Goyas y ganamos 2, el de mejor actriz Marian Álvarez, sí, y el mejor director Nobel que me lo llevé yo. Tenía yo en la mente lo de Blancanieves porque me pareció un montaje espectacular. Muchas veces mucha gente me ha dado el Goya por Blancanieves, pero la Academia no me lo dio, o sea, no lo digo sin acritud ninguna, pero sí, supongo que con la imagen mía que a veces circula por ahí con un Goya, hay gente que igual se la asocia más que a por Blancanieves a que por la peli, no sé. Bueno, lo de Blancanieves es que a mí me pareció una película maravillosa, pero el montaje me pareció una cosa fundamental en una película tan peculiar. Yo imagino que tú al 50% trabajarías ahí de manera denodada y disfrutarías también, ¿no? Porque fue una película de eso muy peculiar, ¿no? Blancanieves fue un disfrute absoluto, o sea, fue, como dices tú, fue una diversión también porque era una película que bueno, bebe de un cine que a mí me interesa mucho y que me gusta mucho, porque me gusta el cine mudo en general, pero me gusta mucho el cine mudo europeo, tanto soviético como el impresionismo francés, etcétera, que es un poco de lo que bebía la idea de Pablo Berger. Y Pablo es un director que le gusta mucho divertirse y pasárselo bien en montaje también y probar y que hagamos burradas, experimentemos, etcétera. Entonces digamos que la sala de montaje de Blancanieves era como un permanente experimento de ¿y si esto lo llevamos más por un lado más eisensteiniano? O ¿y si esto lo montamos como en las pelis de Abel Gance, que no sé qué? Entonces, bueno, nos lo pasamos muy bien, la verdad, y disfrutamos mucho. Yo uno de los trabajos de montaje los que estoy más contento y orgulloso, porque aparte por lo inusitado del material, ¿no? Es como un material con el que no sueles trabajar y de una manera también bastante particular, porque nosotros montamos la película completamente muda y digamos fue a posteriori que se le hizo la banda sonora, con lo cual que retocamos algunos ajustes luego para que todo engarzase perfectamente, ¿no? Pero que claro, es un trabajo muy exigente también a nivel de ritmo de construcción de la secuencia y de ritmo de construcción de la película entera, ya a un nivel más estructural, porque tiene que ser muy musical, pero estás trabajando sin música, entonces como que tienes que, bueno, que aplicar tus criterios. Yo soy muy melómano, me gusta la música, toco y también, entonces un poco aplicando cuestiones, digamos, que uno tiene asimiladas musicales al montaje para que luego la música acabe de envolverlo todo, ¿no? ¿Eres muy melómano?
Y sin embargo, tus películas, que ya vamos a entrar en tu labor de dirección, tus películas como director casi carecen de música. Pero eso hablamos ahora, vale, para ir un poco por orden de los temas, porque ahora también me dices si estoy equivocado, un error, ¿no? Pero a mí me parece que el juego de tus silencios en tus películas es absolutamente extraordinario. Pero entramos, si te parece, en eso, vamos por partes, como te digo. Pregunta comprometida. ¿Disfrutas más montando o dirigiendo? O montando tal cosa que dirigiendo tal otra que has hecho? A ver, es que son cosas completamente diferentes. Yo digo que los montadores somos como muy plantas de interior, mientras que el rodaje está lleno de plantas de exteriores, ¿no? De toda la gente de producción, foto, tal. Entonces yo soy muy planta de interior en el sentido de que me gusta estar tranquilo en mi sala de montaje, viendo el material, con mucha paciencia, digamos, como ese trabajo un poquito de orfebrería, pero a mí es que me gusta mucho, digamos, la creación desde cero, ¿no? Desde la idea a llegar a la consecución de la película, ¿no? Y eso, como lo vives realmente, es como director. Entonces, yo como director nunca he trabajado por encargo, con lo cual, digamos, las cosas que he hecho las siento como propias y las he disfrutado en ese sentido. Como montador, ¿no? Como montador realmente trabajo... puedo elegir, ¿no? Por suerte puedo elegir, o sea, no estoy en la situación de que tengo que coger cualquier cosa que me ofrezcan para montar, pero bueno, si son encargos, son proyectos ajenos. Últimamente, por suerte, cada vez trabajo con más gente cercana, afín, con la que he trabajado otras veces y me involucro en el proyecto desde el principio, casi desde versiones muy incipientes de guión, ya voy como participando y atravesando el proceso, ¿no? Son cosas muy diferentes. Yo en realidad disfrutar y sentirme más pleno me siento dirigiendo, porque estoy dando a luz algo que es mío desde el principio. Y en lo otro, bueno, es como que estás cuidando los no sé, a tus sobrinos quizás, ¿no? Pero no son tus hijos directamente. Sin embargo, tú no montas tus películas. No, yo soy un ferviente creyente en el trabajo de montaje como para aportar una perspectiva y una distancia en relación a lo que tiene quien ha dirigido en su cabeza, ¿no? Entonces yo, como montador, digamos, intento mantenerme siempre ahí, o sea, yo tengo mi criterio, que no tiene por qué ser el bueno, pero tengo mi criterio, entonces cuando me siento a trabajar con un director o una directora, yo opino sobre ese material, yo pienso que esta toma quizás estaría mejor por este motivo, por este otro, yo creo que igual no es tan buena idea esta secuencia aquí, que quizás deberíamos estar. Luego otra cosa es que lo que me compren o lo que no me compren, ¿no? Pero creo que de alguna manera tener a esa figura a tu lado que te cuestiona, o que te hace ver incluso cosas que tú no ves porque estás muy apegado al rodaje, estás muy condicionado por a priori que tenías y tal, yo creo que esa figura es fundamental. Entonces, aunque, digamos, yo experiencia como montador tengo y yo podría sentarme a montar mis pelis, yo prefiero tener una persona en la que confío y que sé que me va a decir todo lo que piensa, que me abra un poco la cabeza, me abra un poco la mente en relación a esas cosas que yo traigo como ideas preconcebidas, ¿no? Antes de entrar en tus películas, dime esa película, yo la tengo, la mía. Me imagino que todo el mundo la tendrá. Esa película que tú de pequeño viste en el cine y dijiste, esto que estoy yo viendo... ¿A esto me tengo yo que dedicar? A ver, yo en realidad te diría que son dos películas, porque yo soy muy precoz en esto, entonces la primera película que vi, que dije a esto me quiero dedicar, fue la primera película que vi en un cine. Entonces, que era una película, además que ni siquiera era una película infantil ni nada, era una película que se llamaba Alerta Roja Neptuno Hundido, que es como una película con Charlton Heston, una cosa de esas de catástrofe. Las catastrofistas de los años 70. Exacto. Y me llevaron al cine, no sé muy bien por qué, a esa película en concreto, y no sé, supongo fue aquí en Cádiz, justamente en Rota, en un cine en Rota, en un cine de verano. Entonces yo creo que la confluencia de la pantalla grande con el cine de verano, con todo aquello, yo dije, esto me interesa, y yo era enano, era un microbio. Y mis padres, bueno, vieron que les hizo gracia, pero es que yo seguí, muy obsesivo
no obsesivo compulsivo de tal, pero sí como muy de querer seguir viendo pelis, de ir al cine, de quiero ir a ver esta peli, quiero ir a ver esta otra. Mis padres, que por suerte siempre eso lo respetaron bastante, que también tiene que ver con el ámbito de la cultura y tal, siempre me alentaron, me compraban libros y tal. Y digamos que eso es como la raíz de las ganas por querer hacer cine. Y luego la película que realmente como que me hace un clic como de entender más qué tipo de cine me gustaría hacer, no necesariamente porque quiera hacer una película como esa, sino desde todo el abanico de películas posibles, que es muy amplio, desde donde creo yo que me interesa mirar, fue Arrebato, de Iván Zulueta. O sea, yo vi Arrebato, me acuerdo, en el Cineclub de la UGT en Sevilla, en un ciclo de cosas de Zulueta, donde habían recuperado incluso Super 8 e historias. Y me acuerdo cuando la vi, fue como... Porque para mí era una película en la que confluían, por un lado, cuestiones de cine experimental, cine más de autor, pero una película que está tan llena de capas que cualquiera la puede ver, porque al final es una película de vampiros. Entonces, fue como... Me voló tanto la cabeza que, de hecho, yo no sé si fueron 3 proyecciones, yo fui el viernes, volví el sábado y volví el domingo, ¿no? Entonces, es como una película con la que tengo una relación bastante especial. Fernando, vamos a hablar ya de tus películas, pero vamos a hacerlo al revés. En lugar de comenzar por la primera que hiciste, vamos a empezar por la última que has terminado, como bien nos has comentado, hace un mes. Una película con Emma Suárez, además, basado en creo que en una novela, me parece. ¿O no, es una idea original. Es una idea original. Hoy estoy metiendo la pata. Claro, la que está basada en un libro es la segunda. Es la segunda, exactamente. Que ahora hablaremos de Morir. Pero vamos a hablar de esta tercera, que no es un libro, pero sí el título es como de una obra musical, ¿no? Muy conocida, ¿no? Exactamente, la consagración de la primavera, que es una obra, es una pieza, es ballet en realidad de Stravinsky, sí. ¿Tiene algo que ver? Bueno, a ver, digamos, tiene algo que ver en el sentido de que, digamos, el título, La consagración de la primavera, me gusta mucho por las connotaciones que tiene. La consagración es como ese momento, vale, que es para la Iglesia católica, pero en el que algo profano se vuelve sagrado, ¿no? En la peli no es que pase nada en este sentido, pero sí que me parece que hay un momento en el que le pasa algo al personaje que creo que lo transforma, lo consagra de alguna manera. Y luego la primavera, porque de alguna manera sí que tiene que ver, ¿no?, la primavera con el florecer, con el despertar, y es una película que se ascribe un poco dentro del género del coming of age, ¿no?, de esta cosa de... Es una chica joven que es la protagonista, de unos 18 años, que acaba de llegar a una ciudad y tal. Pero bueno, por otro lado, la consagración de la primavera, a mí me gusta mucho, digamos, la pieza musical en sí, y me gusta mucho el espíritu transgresor que tiene, ¿no? Y entonces sí que creo que también hay algo de eso en la peli, ¿no? A otro nivel que la pieza musical, pero sí. Seamos justos con el resto del reparto. Hemos mencionado a Emma Suárez por razones obvias, pero cuentas con un elenco actoral interesante. Sí, la verdad es que estoy súper contento con el casting que hemos hecho de la película. Yo siempre trabajo el casting con Arantxa Vélez, la directora de casting de mis películas, que bueno, en esta película han sido Arantxa Vélez y Paula Cámara, y hacemos un trabajo bastante minucioso. Y esa película era bastante reto, porque teníamos que encontrar a una chica muy joven, como de unos 18 años, como con unas características físicas particulares, que fuese buena actriz, que fuese una cara nueva, que para mí era importante también. Hemos visto un montón y la verdad es que la decisión última, la protagonista de la película, que es Valeria Sorolla, yo estoy encantado y me parece que va a dar y que hablar, porque va a sorprender bastante el trabajo que hace, que yo creo que es brillante. Y luego, por otro lado, también era un reto que el personaje masculino lo interpreta Telmo Irureta, que es un chico con parálisis cerebral, que para mí era importante, ¿no?, porque en la película el personaje tiene parálisis cerebral, que no fuese un actor haciendo sino que fuese realmente
una persona con parálisis cerebral, independientemente de que fuese actor o no. Nosotros abrimos el casting porque hay chicos con parálisis cerebral que son actores, como es el caso de Telmo, y los hay que no. También vimos a chicas, actrices como Valeria, y a chicas que no eran profesionales, lo que se llama actores o actrices naturales, ¿no? Después de un proceso muy largo y con este trío que es como pues eso, Emma Suárez, Valeria, que es su primer largometraje como protagonista, y Telmo, yo estoy muy contento, creo que funcionan muy bien y que han hecho un trabajo excelente. Yo no sé si ustedes han visto las dos anteriores películas de Fernando Franco. Son películas, ahora él mismo nos las va a definir, pero son películas que van desde lo intimista a lo áspero, pero por lo... A ver cómo defino yo esto sin que tú te enfades. No, yo no me enfado. Una vez que uno hace las películas las deja y luego cada cual las ve a su manera. A la desnudez de el sufrimiento interno humano por circunstancias que lo rodean, ¿no? Así fue la herida, por ejemplo, la primera. Estamos hablando de protagonista, tuviste a una chica que tenía bueno, no sé, no era un problema mental en realidad, ¿no? Era un problema de... Bueno, sí, el personaje tiene un trastorno que está catalogado como trastorno límite de la personalidad. En la película no se menciona, o sea, en la película no se dice, no se le pone nombre y apellidos a eso, pero sí que de alguna manera el personaje está construido en torno a personas que sufren de ese trastorno. Eso por una parte, con la herida. Eso fue en el 2013, creo recordar. Sí. En el 2017 fue Morir, que era la historia desgarradora y también desnuda, ahora explicaremos por qué, de una pareja a la que él se le diagnostica un cáncer, y es la historia de esa pareja, de esa, más que evolución, de esa involución de esa pareja, conforme va transcurriendo los días, los meses, y él se va apagando poco a poco por culpa de la enfermedad que tiene. Es decir, son películas en las que se refleja mucho el sufrimiento del ser humano, y películas duras. ¿Por qué te interesa? No sé si esta tercera va también por ahí. No, esta tercera, hombre, a ver, sí que, digamos, al personaje, también el personaje protagonista está atravesando una serie de cosas, pero digamos que con diferencia es como mi película más luminosa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las tres hacen como una especie o forman un tríptico de retrato de mujeres que en un momento concreto, más jóvenes o menos, ¿no? En el caso de esta última sería la más joven, que están en un momento como de encrucijada vital, ¿no? Que están atravesando algo, ¿no? Y forman eso como un tríptico, del cual esta tercera sería, digamos, la más luminosa, ¿no? La más abierta también. Me llama la atención de todas maneras que el hilo conductor de las tres, aparte de ese interior humano, de esos sufrimientos humanos que pueda haber, es la mujer, porque incluso en Morir, a mí me parece mucho más apasionante el papel de ella, cómo afronta ella lo que le está ocurriendo a su pareja, que el papel de él, ¿no? Aunque sean sí, los dos los que conforman la unidad de la película. Y sobre todo, para quien no la haya visto, no lo voy a desvelar, que por cierto, apuntamos, Morir está en Filming, creo recordar, sí. Y La herida, por si no la habéis visto, está en RTV, creo que se puede ver, sí, que por cierto, ¿cómo que se puede ver una película en RTV así? Bueno, a ver, la película está participada por Televisión Española y yo no me aclaro muy bien, pero está esta cosa, porque estaba antes en Filming, luego rotan entre Filming, Movistar, y como hay esta cosa de las ventanas, supongo que la ventana en exclusiva de Filming ya tal, y entonces Televisión Española sí puede... Está todo bien, vamos. Claro, pero conviene que digamos que se pueden ver, sí, ya que en el cine no, porque se estrenó en su día, pero que si queréis verla, que yo la recomiendo, pues la veáis. Y estábamos hablando de eso, que me voy a otro punto, del tema de ese hilo conductor femenino que creo que tienes en tus películas, ¿no? No te sé decir muy bien, la verdad, es como... No, me interesan los personajes femeninos, también masculinos, pero digamos que cuando me pongo a escribir me sale, digamos, centrar o focalizar todo el punto de vista en el personaje femenino, porque si bien es verdad que
que en Morir, por ejemplo, como bien decías, es una pareja, el punto de vista está más anclado al personaje de la cuidadora de ella. Me interesaba más hablar de la persona que está al lado del que está atravesando ese momento, que justamente la persona. Creo, también porque me parece que hemos visto más películas sobre la persona que lo pasa mal porque tiene un diagnóstico y la han desahuciado y tal, y no tanto la persona que está al lado acompañándola. Entonces quería, como digamos, pivotar el punto de vista hacia ese sitio. Y en este caso de, por ejemplo, la tercera película, que hay dos personajes también, está el personaje que interpreta a Telmo, el que interpreta a Valeria, pero el punto de vista está más amarrado al personaje de Valeria, está más focalizado en ella. Digamos que la cámara siempre está con ella, de la misma manera que en las otras dos siempre está con Marian. ¿De dónde sale? No te sé decir, quizá hay como muchas películas. A mí me interesa mucho el cine de retrato de personajes. Igual hay muchas películas de retrato de personajes femeninos, como pueden ser películas de Chantal Akerman, de Agnès Varda o incluso de Bresson, alguna película de Muschetto, que son películas que me gustan mucho, que me interesan mucho, que me han calado mucho de alguna manera, y no sé si es de ahí concretamente donde viene, incluso los Dardenne, que también hacen como personajes femeninos muy robustos, ¿no? No sé. A mí, si me permites, en mi opinión, a mí me gusta más Morir que la herida. La veo como un grado más de madurez, quizá porque fue tu ópera prima, ¿no? La herida, que también me gusta mucho, pero y sobre todo dentro de eso, por cuando ustedes la vean, los que no la han visto, en Morir, en los últimos 5 o 10 minutos de la película, que no voy a desvelar, pero ese personaje femenino que aguanta ese final de la película, despojado de todo, quiero decir, despojado de cualquier técnica que se utiliza en el cine. No hay música, podría decirlo de antes, no hay nada. O sea, hay la cámara retratando esos personajes que han utilizado en el cine grandes maestros a la hora de mostrar, ¿no? Desde Ingmar Bergman, como más conocido, los nombres que tú has dicho, ¿no? De mostrar a la persona, ¿no? La persona y lo que está ocurriendo con la persona. Eso me pareció genial, Fernando, de verdad. Pues muchas gracias. Me pareció, no sé si lo hiciste de manera profesa o tú eres consciente de que estabas haciendo una magnífica secuencia ahí. Bueno, yo soy consciente de estar tirándome a la piscina justamente por la desnudez de todo el planteamiento, en el sentido de que pero a mí lo de tirarme a la piscina es como que me gusta y me interesa, ¿no? Me parece que bueno, que lo que hace una película más interesante es justamente si te arriesgas, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya música, de que no haya que no haya artefactos, digamos, alrededor, consiste básicamente en depositar la confianza de manera ciega en la interpretación, en que eso lo sostengan, en este caso, los actores, a partir de un punto, sobre todo Marian, y que por suerte lo hacen, y lo hacen muy bien. Entonces probablemente yo soy consciente de la propuesta, pero probablemente si a ti te llega de esa manera y te llega bien, es también por el trabajo actoral, porque ellos están en el chasis, o sea, no tienen artefactos a los que agarrarse, no tienen nada, no tienen una música. Son ellos los que de alguna manera, porque prácticamente tampoco hay diálogo, que no lo hay, prácticamente es como la pura y desnuda interpretación de ellos la que debe conducir hacia una emoción que en otras circunstancias pues yo te podría poner la Royal Filarmónica sonando y seguramente un pasito empujaría para que te emocionases, ¿no? Pero no sé, me parece tramposo de alguna manera. Prefiero mantenerme fiel a eso y confiar en que ocurra. Y si ocurre, genial, y si no, pues nada, seguir intentándolo. Para eso tienes que contar con una actriz como Marian Álvarez, que aguanta el tipo muy bien, porque eso es muy difícil. ¿Ha sido fácil o difícil dirigirla? ¿Se ha sentido ella identificada en las películas? Con Marian, bueno, hemos hecho 2 películas juntos, es muy fácil trabajar, aparte somos amigos, o sea, digamos que tenemos una relación súper buena. Ella es una de las pocas personas que ha visto ya un corte de mi tercera peli, aunque ya no interviene. O sea, me refiero que tenemos muy buena relación. Te iba a preguntar también, que ella no está en la película. No, sé pero si bueno. Preguntar por qué. Porque no hay hueco para un personaje para ella, por digamos las edades de los personajes y todo eso, ¿no? Pero porque es una película como de personajes muy jóvenes todos. Y luego, o sea, es que no había como el hueco, ¿no? Entonces, con María es muy fácil trabajar.
ensayamos mucho, a ella también le gusta mucho ensayar, le gusta mucho, digamos, todo el trabajo de preparación. Este caso era bastante peculiar también porque el chico, su pareja en la película, es su chico en la vida real, que es Andrés Gertrudis. Entonces, digamos que ahí había una propuesta de lo que podríamos, le llama así Walter Murch, el montador de Coppola, una propuesta de casting horizontal, donde no vas buscando a los personajes por separado, sino que también vas buscando una dinámica entre los actores que lo van a interpretar, ¿no? Entonces, en este caso, claro, Marian y Andrés son pareja, entonces, y están haciendo una pareja en la que a uno de ellos le han diagnosticado una enfermedad. Entonces, la película, por un lado, se nutre de eso, pero por otro lado, también la hace, y forma parte del pacto, pero también la hace un poco doloroso, ¿no? También para ellos, ¿no? El trabajo, aunque estaban dispuestos y lo hicieron y todo bien, ¿no? Pero sí que tiene un componente extra que se le agrega y que yo creo que también de alguna manera redunda en todo esto que hablas del final, que todo eso al final se acaba trasladando a la película, ¿no? ¿Con cuál de tus dos películas, la tercera no la hemos visto todavía, que por cierto, ¿cuándo se estrena? ¿Tienes ya fecha? No tenemos, o sea, yo soy de como de poco a poco, ahora estamos montando, luego sonido, luego mezcla y luego iremos viendo, todavía no sé. ¿Pero en este año o en el 2023? No lo sé, o sea, yo creo que la película podría estar para este año, pero bueno, como siempre en estos casos también hay que enseñarla y tener tanto por un lado ver qué opciones hay, si las hay de festivales, ver qué opciones hay de, digamos, lo que son los slots para programar, cuándo convendría y todo eso. Pero esas decisiones ya son para la gente de productores, distribuidores y tal. Obviamente yo participo de todo eso, pero también hay gente que sabe más y a la que quiero escuchar. Fernando, ¿con qué te quedaste más satisfecho con tu primera película, con la herida, y con qué te quedaste más satisfecho con la segunda, con Morir? Esta pregunta es complicada. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo como aislar una cosa en concreto de cada una de las películas. Igual te puede parecer una vaguedad o una perogrullada, pero en las dos con lo mismo, con todo lo que aprendí haciéndolas. O sea, aprendí muchísimo haciendo la primera y aprendí mucho haciendo la segunda, a la vez que desaprendí también mucho en las dos, que también me parece importante ir desaprendiendo cosas, ¿no? Para no quedarse encorsetado. Pero bueno, yo en general, no sé, supongo que me siento contento de poder trabajar en general en mis proyectos, que algunos no son particularmente fáciles por los temas, por los ritmos y por todo lo que conllevan, ¿no? Poder trabajar con el equipo de gente que trabajo, tanto artístico como técnico, artístico-técnico, como le queramos llamar, ¿no? Me refiero desde el reparto a la gente que está detrás de la cámara. Y te diría eso, o sea, no es como quién quieres más, papá, mamá. Sí que es verdad que hay una cosa en la primera que justamente has dicho tú, quizá porque era tu ópera prima, y a mí hay una cosa que me ocurre con la primera, y es justamente que me gusta porque es mi ópera prima, en el sentido que me parece que está menos domesticada, por decirlo de alguna manera, es más bruta en el buen sentido de la palabra, ¿no? En la segunda ya voy más consciente, por eso también te digo que me parece importante ir desaprendiendo, ¿no? Entonces, en la primera hay como una cosa como más, como, no te voy a decir descontrol porque yo soy muy control freak, ¿no? Muy de estar encima y tal. No es descontrol, pero hay una cosa como más desbocada, por decirlo de alguna manera. Y luego que también en la primera, que esto puede parecer más o menos anecdótico, pero para mí no lo es, la primera está rodada en celuloide, en 16 milímetros, y de alguna manera la liturgia que conlleva el rodar en un soporte como ese, me gusta más que lo que es un rodaje en digital o en HD, como he rodado las dos últimas, ¿no? Que eso no quiere decir que no me haya gustado los rodajes y no lo haya disfrutado, pero hay una cosa como, digamos, de lo que conlleva apretar motor, que sabes que cada vez que pasa un metro cuesta dinero, que hace que el nivel de concentración, si bien siempre es alto, pero ya es como extremo, ¿no? Es como un puntito por arriba, ¿no? Es como cuando el del agua caliente la aprietas un poco y ya es como mucho ahí, ¿no? Entonces supongo que eso también, en esta última he intentado poder recuperar el celuloide y filmar en fotoquímico,
pero digamos que es complicado por los tiempos, no hay laboratorio en España, hay que mandar la película afuera, aparte de que encarece, todos los tiempos se retrasan mucho y tal, entonces al final no lo hemos hecho. Pero bueno, que no tengo, digamos, no tengo como una cosa que yo pueda aislar de cada una de esas, sino que bueno, son como sensaciones generales de los procesos. Yo me imagino que cuando tú estabas allí en los Goya y te dieron la estatuilla como mejor director Nobel, tuviste un subidón, ¿no? Aunque tú digas que eso de los premios, pero los premios siempre son los premios. ¿Tú te quedaste sorprendido o tú esperabas aquello? Sí, sorprendido sí, pero me sorprendo más de verme, porque el otro día alguien me lo puso cuando lo recogía y me sorprendió verme tan tranquilo, y básicamente era porque me había tomado un tranquilizante, porque yo soy súper nervioso y soy súper, o sea, tengo mucho pánico escénico, me da como mucho esto de hablar en público, no dar una clase. Yo una clase, como tengo algo de lo que hablar, yo puedo hablar de montaje, de tal y pascual, o una entrevista contigo, me preguntas cosas, sí, no tengo problema. Muy tranquilo, pero sí, pero salir a hablar en crudo, digamos, delante de un auditorio que está esperando a que digas algo que no saben bien qué va a ser, y que tú tampoco, y que tienes nervios de que si se me olvida alguien, que si no, que si digo a Pascual y no digo a Menganito, tal. Entonces, eso me ponía tan atacado que me tomé algo que yo no me suelo tomar, entonces estaba súper relajado y súper tranquilo. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, luego por otro lado me arrepiento porque te deja como, lo ves como un poco desde fuera, en realidad. La sensación que tengo es como de no haberlo vivido tanto, que igual me tenía que haber comido el nervio, ¿no? Y a verlo, pero me daba tanto miedo cagarla, básicamente, que entonces hice eso. Pero sí, o sea, no, obviamente, o sea, sabía que podía ganar, pero no lo daba por sentado ni mucho menos, o sea, no es que esperase que fuese a ganar sí o sí, y sabía que, bueno, que podía ser o no ser. A mí me dio mucho subidón, sí, y también es algo que te ayuda a seguir, y luego que es el reconocimiento de los compañeros y compañeras de profesión, que eso es súper importante, porque los académicos y académicas han estado viendo todas las pelis del año y hay un montón, hay muchas muy buenas que igual no trascienden y no llegan hasta ahí porque no han alcanzado la nominación, luego muchas muy buenas nominadas, entonces al final es como que te sientes también como agradecido a la profesión, ¿no? que ha visto la película y la ha valorado de esa manera. Fernando, para terminar, una cosa que no quiero que se me pase, una última pregunta prácticamente. No es lo mismo hacer una película de vaqueros, por decir una tontería, o hacer una película de ciencia ficción, que hacer una película con los temas que tú has tratado. Es decir, son temas tan reales, tan cercanos a la sociedad, que tanto en la herida como en morir te han llegado asociaciones, personas, de manera particular, que te han comentado cosas, sí. Esas personas que han sufrido trastornos, que sufren trastornos como se refleja en la chica de la herida, o personas que los vemos desgraciadamente todos los días, que han sufrido o sufren cáncer, y que a ti te han llegado lo que han dicho esas personas, ya sea desde el punto de vista a lo mejor polémica, habrá alguien que a lo mejor pues te haya llegado con cierta polémica, o gente que se ha sentido identificada y que les ha servido incluso la película. ¿Qué recuerdas de esas experiencias con esas personas? Sí, bueno, La herida es como una película que aparte, de alguna manera, como yo me documenté bastante durante el proceso, también con psicólogos, psiquiatras, luego la película, de alguna manera hubo no es un sector, ¿no? Pero sí que hubo gente concreta del ámbito de la psicología y la psiquiatría que la pillaron como un poco de referente para hablar del trastorno en concreto. Entonces la película se ha proyectado en congresos, se ha proyectado en seminarios, se ha proyectado en terapias de grupo. A mí me han llamado asociaciones de TLP para ir a dar charlas, para compartir la experiencia con gente, tanto profesionales de la salud mental como con gente que padecía algún trastorno. He estado también con Marian, estuvimos también reunidos con gente que padecía esquizofrenia. Entonces, en general, yo todo eso lo valoro súper positivamente, fue muy bien. Obviamente también ha habido gente que no se ha sentido reconocida en la película, como diciendo, yo padezco este trastorno y no soy como ese personaje. Yo siempre he dejado claro que la película, justamente por eso en la película no se menciona el trastorno, porque no quería que fuese la película del trastorno, sino que fuese el retrato de un personaje en concreto al que le pasan una serie de cosas.
Entonces, bueno, a veces pues sí que he hablado con gente y le he dicho, ya, pero es que yo no estoy haciendo un sumario del trastorno. Igual tú no te sientes reconocido o reconocida, pero esa persona de ahí sí. Entonces, bueno, en general siempre ha ido bien. Y con Morir sí que ha habido reacciones como de escribirme gente o de repente en alguna proyección, no tanto de contactarme de ninguna asociación, sino más de gente que, sobre todo, de gente que se reconoce un poco en el personaje de ella, en el sentido de yo estuve acompañando a mi pareja o a este familiar mío y hay unos sentimientos contradictorios que uno padece por dentro, que a veces incluso te sientes culpable porque te sientes encerrado o lo que sea, que me decían, pues esto, que es una... De repente me he sentido acompañado por la película, en el sentido de que ese sentimiento que yo tenía y que muchas veces me ha hecho sentir mal, de repente lo he visto en el personaje y he entendido que es natural, por otro lado, ¿no? Y en esta tercera, pues no sé, porque en esta tercera también tocamos temas un poco complicados y no sé, supongo que por un lado habrá gente que se reconozca más en eso y también habrá gente que lo considere más polémico, no lo sé, pero bueno. Veremos cuando se estrene qué es lo que ocurre. Fernando, para terminar, ¿otro proyecto aparte de esta película que puedas decir o es secreto? Seguro que estás metido en otra cosa. Estamos con un proyecto también que es un poco un cambio de registro, porque es una película como que digamos que con las anteriores comparte muy lo del retrato de personaje, ¿no? Como lo de... pero es un thriller. Entonces, digamos que es como la primera vez que me meto como en algo más de género, aunque sin dejar de lado como de un personaje femenino que es... pero es un thriller. Fernando Franco, muchísimas gracias por este ratito tan agradable en el que nos has comentado no solamente el próximo estreno de tu película, cuando se monte y cuando se trabaje en ella, después de que se ha terminado de rodar, sino también ese repaso de esas dos películas que yo les recomiendo a todos que vean, porque es verdad que muchas veces pues mucha gente va al cine a ver películas norteamericanas, hay taquillazos enormes y dejamos de lado a películas que tienen mucho interés, que son españolas, por directores como Fernando, y que creo que merecen la pena ver porque son películas con carácter. Yo creo que tus películas son películas en las que se vislumbra clarísimamente la manera tuya de hacer cine, y es una manera, os lo comento de verdad, muy característica, con un sello particular. Y hoy día en el cine, tener sello es algo... porque estamos hartos de ver cine, por lo menos desde mi punto de vista, impersonal. Bueno, sí que es verdad que hay una cierta uniformización de la puesta en escena y hay como, no sé, supongo que es algo que tiene que ver con el consumo de productos, ¿no? Que antes yo con la gente hablaba de qué película vas a ver o qué películas te gusta ver, y ahora la gente habla de qué tipo de contenidos consumes, ¿no? Entonces supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Que se uniformiza y se convierte todo un poco como en un IKEA, pero bueno. Muy bien, pues recordad, en Filming está Morir y en rtv.es, en la plataforma de la propia Radio Televisión Española, podéis ver La herida, que son las dos películas de Fernando Franco, a la espera de esta tercera de La consagración de la primavera. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por este rato y muchos éxitos en un futuro. Muchas gracias, igualmente.